Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Soy Hélène Colline, profesora y formadora en el ámbito de la didáctica de los idiomas. Me centro en la forma en la que nuestro cerebro está hecho para poder adquirir un idioma de forma natural. Es decir, que si tú has adquirido tu lengua materna, puedes adquirir una segunda, una tercera, una cuarta lengua. Lo que importa es la forma, es el cómo lo estamos enseñando. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces está un poco infravalorado, especialmente cuando enseñamos a niveles intermedios y avanzados. Vamos a hablar de qué tipo de historias o de storytelling ayudan realmente a adquirir un idioma. Porque seguramente cuando te digo la palabra storytelling, tú te imaginas que cuentas una historia en clase. O quizás pienses en algo divertido, creativo o emotivo. Pero déjame decirte una cosa, no solamente es eso, hay diferentes modalidades de storytelling y sobre todo, todas las historias, las narrativas, no sirven de la misma forma para poder adquirir un idioma. Y hoy quiero hablarte de esto, porque efectivamente la forma en la que vas a facilitar el idioma, la forma en la que vas a interactuar para poder contar o tratar una narrativa puede cambiar muchísimo la efectividad. Porque no te equivoques, no solo sirven para entretener, sino que también puede servir para generar una adquisición real. Y cuando empezamos también en esto, te puedo decir que yo también estuve los primeros años intentando encontrar historias ingeniosas, con giros, personajes, finales sorprendentes, hasta el punto que entendí que la efectividad, no depende de lo que pasa en la historia, sino de cómo el cerebro la vive. Así que hoy te invito a mirar las historias y las narrativas con otros ojos, los del cerebro que adquiere y los de la emoción que abre la puerta al aprendizaje. Primero de todo, te quiero hablar a nivel de neurociencia. El cerebro necesita historias, necesita storytelling. Las historias no son un adorno, no son algo que se hace cuando nos queda 5 minutos de clase, sino que son la forma natural en que el cerebro organiza la información. Jerome Bruner lo explicó: pensamos en forma narrativa, intentamos constantemente justificar lo que nos pasa contándonos una historia en nuestra mente. Cuando escuchamos una historia, también el cerebro activa las mismas áreas que usaríamos si viviéramos esa experiencia. Y esas áreas son las áreas del lenguaje, las áreas de la emoción y de la memoria. Por ese motivo, ¿conoces algún curso de técnicas de memoria? Muchas veces las técnicas que te enseñan pues son técnicas donde tú te inventas una historia. Donde, por ejemplo, pues entras en una casa, estás en la entrada, los elementos que tienes que memorizar están en esa entrada, luego pasas en el salón y memorizas también esos elementos, los visualizas así, porque nos permiten anclar esos nuevos conocimientos a algo que ya conocemos. Pero es que además, cuando lo miramos todo desde la perspectiva de la adquisición de idiomas, una historia comprensible no solo enseña vocabulario o estructuras en contexto, porque eso es importante recargarlo, pero también la gramática está en contexto, sino que se crea imágenes mentales, activa emociones y deja una huella. Y las huellas emocionales son las que más perduran. Como dice la neurocientífica Judy Willis, la emoción actúa como un interruptor. Cuando el cerebro se emociona, la memoria se enciende. Porque a mí, personalmente, y es un ejemplo que muchas veces comento, pero yo vivo con mi marido y 2 chicos, tengo 2 adolescentes.
Cuando empiezan a contar sus historias de fútbol y lo que ha pasado y tal, yo la verdad desconecto totalmente porque no me interesa para nada. Entonces no me genera emoción, no me genera curiosidad. Y por esto, no todas las historias son iguales. Y aquí viene la parte interesante para nosotros los profes. Algunas narrativas, algunas historias son tan complejas que el cerebro del alumno se queda atascado intentando descifrar, averiguar, adivinar lo que se está diciendo en lugar de adquirir. Otras son tan superficiales o absurdas que no logran conectar con ninguna emoción. Típicamente, y ahí son algunos errores en los que no tenemos que caer cuando estamos utilizando un tipo de narrativa, cuando las historias están sobrecargadas cognitivamente. Es decir, cuando hay demasiados personajes, demasiados tiempos verbales nuevos o palabras sin contexto que no entendemos, la comprensión empieza a fragmentarse, el alumno gasta energía en intentar traducir y no en entender. Se pierde el flujo de la historia y luego es cuando se desconecta. Otro error son historias que son muy creativas pero sin conexión. Y a veces la historia es divertida, pero no genera empatía o no te genera nada. El humor absurdo o la fantasía extrema pueden hacer reír, pero no siempre dejan huella lingüística. Típicamente, un ejemplo de la vida cotidiana es cuando ha pasado algo súper gracioso, que tú no estabas en ese momento y te lo cuentan, y todo el mundo está riéndose que no pueden más. Cuando lo cuentan, cuando te cuentan lo que ha pasado es que se ponen a reír, y tú como no estabas, es como así, ¿no? Sí, claro, la gracia la puedes entender, pero no te hace reír porque no estabas ahí en el momento teniendo esa emoción. Y luego, las historias que son comprensibles, repetitivas y emocionalmente relevantes, para poder empezar a utilizar las narrativas en clase, son el tipo de historias que son perfectas. ¿Por qué? Son más efectivas porque el cerebro puede predecir y disfrutar al mismo tiempo. No estamos sobrecargando a nivel del hilo de la historia, no estamos sobrecargando cognitivamente con demasiadas palabras nuevas. Hay patrones que se repiten. Típicamente, yo cuando empiezo a enseñar en mi programa Potencia un tipo de narrativa de co-creación de historias, siempre digo empezamos con un personaje, un problema, un intento, un segundo intento y a la tercera por vencida. Y así. Y también como docente, como profesora, eso nos permite saber exactamente cómo dirigir la historia. Hace que el vocabulario vuelve para encontrar una solución y el significado es claro. Cuando estaremos luego más adelante en el curso escolar, cuando estaremos con niveles más intermedios avanzados, podemos añadir un poquito más de matices. De esto te hablaré más tarde en ese episodio. Y como dice el doctor Bill Van Patten, el cerebro no adquiere lo que no entiende. Y también eso viene de Krashen, la adquisición ocurre cuando el filtro afectivo está bajo, cuando el alumno se siente seguro, no evaluado. Todo eso son también, por eso te decía al principio, hay formas de facilitar el idioma, porque puedes seguir exactamente todos esos tips que te estoy diciendo, pero si a la hora de tú facilitar el idioma no tienes en cuenta esos fundamentos, esos factores y parámetros de los principios de adquisición de idiomas y sabes ponerlos todos juntos en práctica una vez que estás delante del alumnado, no va a funcionar. ¿Cómo son entonces las historias que funcionan según la ciencia? ¿Cómo son las historias más efectivas?
Primero de todo, historias de identificación emocional, donde el alumnado se puede reconocer. Por ejemplo, miedo a fallar, ganas de pertenecer a un grupo, la curiosidad, el amor, sobre todo cuando estás con adolescentes que están en esa etapa de los primeros amores, el humor. Cuando siente esto me pasa a mí, se activa la dopamina y la atención sostenida. Por eso también conectar con los intereses personales de los alumnos funciona bastante bien. Luego, segundo tipo son historias cíclicas y predecibles, con estructuras que se repiten, lo que llamamos un patrón narrativo seguro, porque permiten que el alumno adquiera sin ansiedad. La predicción libera espacio mental para disfrutar. Ejemplo que no tiene un patrón ahí como cíclico, pero predecible es contar una historia que ya conocemos todos en el idioma, porque ya hay un sentido que está creado y ahora nos centramos en hacerlo en otro idioma. Sabemos lo que pasa en la historia, pero nos podemos centrar un poquito más en cómo se dice esa historia. Tercer tipo de historia son las historias con conflicto claro y una resolución emocional, porque el cerebro presta atención a lo que cambia. Por eso los pequeños conflictos generan curiosidad y mantienen el foco. Cuarto tipo de historias son las con contenido cultural comprensible. En vez de hacer una presentación PowerPoint con todo el diseño más bonito del mundo, pero parece que es una enciclopedia con una lista de costumbres y de cosas, cuando se cuenta desde la experiencia humana, cuando se cuenta una historia, por ejemplo, de cómo una familia celebra un cumpleaños en otro país, eso conecta mejor que una lista de costumbres en diferentes diapositivas de una presentación PowerPoint. Quinto tipo, las historias que respetan el ritmo emocional y lingüístico del alumno, porque la efectividad no depende necesariamente o solo y exclusivamente de la historia, sino del estado del alumno, estado emocional de regulación del sistema nervioso. Si está relajado, curioso y comprendiendo, el aprendizaje fluye. Si está ansioso, saturado, el input se bloquea. Y típicamente es cuando tenemos alumnos que se ponen a hablar con otros o que se están poniendo a hacer otra cosa y no prestan atención. ¿Cómo lo llevamos a cabo cuando tenemos niveles avanzados? Porque quiero abrir una pequeña ventana y muchas veces la gente piensa que el storytelling, las narrativas, no son adecuadas con niveles avanzados. Pensamos que ya no son necesarias o que deben ser literarias y complejas, pero el cerebro no cambia su forma de aprender solo porque el nivel lingüístico aumenta. Eso hay que tenerlo claro. Lo que cambia no es la necesidad de historia, sino el tipo de conexión que buscamos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues historias con ambigüedad y matices. En niveles avanzados, el input sigue siendo clave, pero los alumnos ya pueden manejar sutilezas, ironía, dilemas, narradores no fiables, finales abiertos, metáforas, anáforas. Ya podemos darle bastante más riqueza al idioma. Y esto estimula la flexibilidad cognitiva y ayuda a consolidar estructuras de interpretación más profundas del idioma. Segundo tipo, las historias con una carga cognitiva moderada, pero con fuerte resonancia emocional. Porque los alumnos avanzados no necesitan más palabras difíciles, sino más significado, ampliar. Historias que las hagan pensar, sentir,
posicionarse. Un buen ejemplo son microcuentos con dilemas éticos o historias reales de superación, cortas, comprensibles, pero ricas en inferencias. Y así luego se puede hacer alguna actividad de expresión para poder argumentar y debatir, porque tienen ese capital lingüístico para hacer esto. Tercer punto, el story listening o la lectura extensiva avanzada. Eso es un tipo de narrativa de Benito Mesón que funcionan también en niveles B1, B2, C1 si el contenido es relevante y atractivo. Y aquí el foco no está en el control lingüístico, sino en mantener la fluidez y ampliar el repertorio interno de estructuras, la complejidad de la sintaxis. Cuarto punto, historias culturales desde dentro. A esos niveles, las historias pueden servir para explorar perspectivas culturales, humor y lenguaje figurado, porque pues ya no hay una consolidación básica del idioma, sino podemos entender quizás un poquito más el humor. Y ojo que aquí quiero que te pongas en tu cabeza un warning, un cuidado muy grande. No es porque nuestros alumnos tienen un nivel básico o de principiante de un idioma que no podemos tratar temas serios, temas más profundos, ¿vale? No hay que infantilizar a las personas cuando tienen un nivel básico o cuando tienen un acento. Te lo digo específicamente también en mi experiencia como persona extranjera que vive en España, francesa que vive en España. Yo, aunque lo intento de la mejor forma que puedo, yo cuando me escucho hablar español no me escucho mucho acento, la verdad. Pero bueno, mi marido y mis hijos me dicen que sí, tengo muchos acentos. Cuando hablo con algunas personas que conozco por primera vez, típicamente cuando voy en un restaurante, cuando voy en algún lugar, bueno, se ve que se escucha muy rápidamente. Y enseguida la gente me empieza a hablar como si fuese tonta. Comer, aquí, persona, 1, 2, y es como, no, gracias. Sí, no sé hablar 4 personas y aunque yo estoy hablando bien, se parece que soy una tonta. Y no tenemos que caer en eso porque podemos tratar también temas profundos. Lo que pasa es que a nivel luego de expresión, oral o escrita, pues el capital lingüístico es un poco más limitado para debatir y argumentar de forma extensa. Simplemente es la pequeña matiz que quería hacer aquí. Y en resumen de todo eso, sobre los niveles avanzados, cuando más avanzado el nivel o intermedio, más podemos jugar con la profundidad emocional, simbolismo, perspectiva, pero sin olvidar nunca la base, que es la comprensión y la conexión. Ahora, ¿cómo tú puedes utilizar las historias de forma efectiva o cómo diseñar? Porque eso veo que es un error muy común, que las personas se piensan, muchos profes que tengo en esas citas que propongo o que tengo en las tutorías del programa Potencia, al principio se piensan que son ellas que crean, que tienen que diseñar y crear esas historias. Para mí hay un tipo de narrativa que me encanta y que uso muchísimas veces, es el story asking o la co-creación, storytelling colaborativo, porque lo haces con tu alumnado. Y no hay que estar comiéndose la cabeza a pensar en un tipo de cuál va a ser el hilo narrativo de la historia. Para nada. Porque lo haces con el alumnado. Lo que sí, y aquí volvemos otra vez a lo que te decía al principio, la forma de facilitar el idioma es importante. Usar estructuras simples y repetitivas, aunque el tema sea complejo. Crea anticipación y pequeñas sorpresas. Asegura la comprensión visual y contextual.
conecta siempre con una emoción humana universal. Y eso tengo ganas de decir que se hace de forma natural, tampoco hay que forzarlo. En niveles avanzados añade matices y reflexión sin perder claridad. Y la clave no está en el nivel del idioma, sino en el nivel de conexión. Esos 5 tips que vuelvo a utilizarlo es un poco cualquier tipo de narrativa que estés utilizando, es como el guión a seguir, los principios, los parámetros. Estructura simple y repetitivas, anticipación, pequeñas sorpresas, comprensión visual y contextual, emoción humana universal y si estamos en avanzados intermedios, matices, simbolismo. Para ir terminando, porque veo que este episodio está durando un poquito más de lo normal y para mí es importante que sea muy cortito esos episodios para que sean muy fáciles de escuchar. Las historias más efectivas no son las más sofisticadas, son las más humanas. Paréntesis como tus clases. Las que despiertan una pequeña emoción y hacen que el cerebro quiera entender más. Y cuando digo pequeña emoción, puede ser curiosidad. No tiene que ser que nos pongamos a llorar todos o que nos pongamos súper emotivos, ¿vale? Así que no busques la historia perfecta, busca la historia que tus alumnos puedan vivir y no solo traducir. Y si quieres aprender a crear ese tipo de narrativas que generan adquisición real y natural, tanto en niveles iniciales como avanzados, te espero en Potencia tus clases, porque enseñar con historias no es contar cuentos, es enseñar cómo el cerebro aprende. Coge una cita conmigo, que está el enlace en la descripción de ese episodio, y vemos si justamente en tu situación y tu contexto es un programa que te puede venir bien. Un abrazo, gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene.